Proceso digestivo en vertebrados. La mandíbula, el oído y el habla. La mandíbula se define como una estructura esquelética articulada que delimita y moviliza la abertura bucal inferior en los vertebrados mandibulados, permitiendo la captura, sujeción y procesamiento del alimento. Aunque a primera vista podría parecer un componente sencillo del sistema digestivo, apenas un hueso móvil responsable de la oclusión, su historia dentro de la evolución vertebrada constituye una de las transformaciones más profundas del plan corporal. A lo largo de millones de años, esta estructura no solo se especializó como palanca biomecánica, sino que también mantuvo vínculos directos con el sistema esquelético craneal y con la reorganización del oído medio. Su desarrollo revela la modificación progresiva de antiguos arcos faríngeos que dieron origen tanto a la articulación mandibular como a los huesecillos auditivos, mostrando que procesos como la masticación y la audición comparten un origen anatómico común dentro de la historia evolutiva de los vertebrados. Funciones de la mandíbula. Captura de presas. Permite cerrar activamente la abertura bucal y sujetar organismos móviles, aumentando la eficiencia depredadora respecto a los vertebrados sin mandíbulas. Generación de fuerza de mordida. Actúa como palanca mecánica en conjunto con la musculatura aductora, permitiendo perforar, desgarrar o triturar alimento. Manipulación del alimento. Facilita reposicionar la presa dentro de la cavidad oral antes de la deglución o procesamiento posterior. Protección del tracto digestivo anterior. Al poder cerrarse herméticamente, contribuye a regular el acceso al lumen del sistema digestivo. Soporte para dentición u otras estructuras orales. En muchos vertebrados sostiene dientes verdaderos, placas cortantes o picos queratinizados. Participación en ventilación bucofaríngea. En peces y anfibios. Colabora en la generación de presión negativa para la succión y el movimiento de agua hacia las branquias. Comunicación y exhibición. En linajes derivados, en algunos vertebrados cumple funciones secundarias en señales sociales, vocalización o despliegues defensivos. Primeras mandíbulas verdaderas. En los cordados basales como Tunicata, la región faríngea funciona como una cesta rígida con hendiduras dedicada a la filtración, sin una verdadera mandíbula articulada ni capacidad de oclusión activa. Con la aparición de los primeros vertebrata, se produjo una progresiva invasión de cartílago, generando arcos branquiales segmentados con movilidad limitada y soporte muscular. Estos peces sin mandíbula, incluidos los ostracodermi, se alimentaban por succión, actuando como aspiradoras bentónicas. Cuanto mayor era la movilidad coordinada de los arcos, mayor eficiencia tenían para captar sedimentos y partículas. Esta presión selectiva favoreció el fortalecimiento del primer arco faríngeo, que en natostomos placodermos tempranos como Entelognathus y Dunkleosteus se reorganizó en elementos dorsal, palato cuadrado y ventral, cartílago de Meckel, capaces de funcionar como palanca biomecánica. Así surgieron las primeras mandíbulas mordedoras, no como diseño repentino, sino como intensificación progresiva de un sistema branquial previamente segmentado y móvil. La figura representa el cráneo cartilaginoso interno de un placodermo similar a Bothriolepis, mostrando el condrocráneo y el esplacnocráneo que sostenían el encéfalo y la región faríngea. Se distinguen la cavidad orbital, la abertura pineal y la cápsula nasal, mientras que en la región mandibular aparecen el palato cuadrado y el cartílago de Meckel, que conforman la mandíbula primitiva derivada del primer arco faríngeo. Sin embargo, esta mandíbula original no evolucionó de manera aislada. El segundo arco branquial también se desplazó hacia adelante y articuló funcionalmente con el primero mediante la iomandíbula, reforzando el movimiento y la suspensión. Este conjunto constituye el primer aparato ioideo. Los arcos posteriores conservaron funciones respiratorias, aunque con el tiempo se redujeron progresivamente junto con el número de hendiduras branquiales. Externamente, estos peces poseían además un cráneo dérmico protector que no reemplazó al cartilaginoso, sino que lo reforzó estructuralmente. En linajes posteriores como los Chondrichthyes, el sistema se reorganiza. El palato cuadrado se independiza parcialmente del neurocráneo y la iomandíbula adquiere un papel central en la suspensión iostílica, aumentando la movilidad y protrusión mandibular. Así, lo que en placodermos era un aparato relativamente rígido e integrado, en los condrictios se transforma en un sistema más ligero y flexible, optimizado para la depredación activa y mayor versatilidad trófica. El aparato iomandibular.
En los primeros natostomados, el aparato mordedor estaba constituido por la mandíbula verdadera, formada por el palato cuadrado dorsal y el cartílago de Meckel ventral, ambos derivados del primer arco faríngeo, y apoyada funcionalmente por la iomandíbula, procedente del segundo arco branquial. Cada uno de estos componentes posee su propia articulación. El complejo cuadrado articular actúa como bisagra principal de la oclusión, mientras que la iomandíbula se articula con el neurocráneo y transmite fuerzas dentro del esqueleto visceral. Este conjunto constituye un sistema integrado donde el primer arco genera la fuerza de mordida y el segundo arco optimiza la suspensión y la estabilidad mecánica. No obstante, la ubicación anatómica relativa de estos elementos varía según el linaje. En Placodermos y en muchos Acanthodi, la iomandíbula se encuentra parcialmente interna o cubierta por estructuras del cráneo dérmico, de modo que en ilustraciones es necesario retirar la mandíbula principal para visualizarla con claridad. En cambio, en condrictios modernos como Squalus, la disposición es más evidente en sucesión funcional. Primero la mandíbula, luego la iomandíbula como parte visible de la suspensión iostílica. Así, aunque el patrón básico, primer arco mordedor reforzado por segundo arco suspensor, se mantiene, su reorganización espacial refleja distintos grados de movilidad mandibular, protrusión y especialización dentro de la evolución de los vertebrados. Mandíbula en los peces óseos. En los primeros natostomados, la mandíbula primitiva estaba formada por el palato cuadrado dorsal y el cartílago de Meckel ventral, ambos derivados del primer arco faríngeo. Con la aparición de los osteichthyes, el cráneo no sustituyó esa base cartilaginosa, sino que la recubrió progresivamente mediante una invasión dérmica, huesos formados en la piel que penetraron al cráneo, complejizando notablemente la arquitectura craneal. El cartílago de Meckel quedó envuelto por huesos como el dentario, el angular y el articular, mientras que el palato cuadrado fue cubierto o funcionalmente reemplazado por el maxilar y el premaxilar. A este conjunto lo hemos llamado segunda mandíbula, aunque el término es discutible, ya que la articulación cuadrado-articular se mantiene en el mismo punto funcional. Más que un reemplazo completo, se trata de una mandíbula 1.5, en la que los componentes externos modifican la biomecánica sin eliminar el núcleo ancestral. La incorporación masiva de huesos dérmicos no solo transformó la región oral, sino que dio origen a estructuras adicionales como la serie opercular, opérculo, preopérculo, subopérculo, que protegen la hendidura branquial remanente, y elementos de la cintura escapular dérmica, como el cleitro y el supracleitro, que rodeaban la región cefálica y la integraban al esqueleto axial en una unidad continua, prácticamente sin cuello. Tetrápodos primitivos. Los primeros tetrapoda constituyen una serie transicional particularmente reveladora. Conservan la alta complejidad craneal heredada de los sarcopterigios, pero sus cráneos se aplanan y ensanchan como sártenes, lo que sugiere hábitats someros y estrategias de emboscada sobre invertebrados. La mandíbula mantiene la articulación cuadrado-articular derivada del primer arco faríngeo, pero los cambios más profundos afectan a la iomandíbula. En formas basales cercanas a peces, como Eustenopteron, este elemento aún cumple funciones de suspensión. Sin embargo, en tetrápodos más derivados, el segundo arco se reorganiza en dos trayectorias. La porción dorsal se reduce y se convierte en la columela o estribo del oído medio, mientras que la porción ventral se integra al aparato hioideo, que se desplaza hacia la garganta. Esta reorganización marca la transición desde una función branquial a una función faríngeo-laríngea. El aparato hioideo pasa a sostener la lengua, coordinar la deglución y participar en la modulación de la fonación, permitiendo la emisión de sonidos más complejos que los posibles en peces. Los arcos branquiales posteriores también se reducen con la pérdida de branquias funcionales en el adulto, especialmente tras la metamorfosis en linajes anfibios, pero no desaparecen. Son reclutados en estructuras como los cartílagos aritenoides, cricoide y corniculados, así como en elementos protectores de la glándula tiroides y en la formación de la epiglotis, que evita la aspiración de alimento. Así, los primeros tetrápodos no solo transforman su cráneo y su aparato mandibular, sino que convierten antiguos soportes respiratorios en componentes esenciales de la respiración aérea, la deglución y la comunicación acústica terrestre. Anfibios.
Durante el Devónico tardío y el Carbonífero, los tetrápodas se diversificaron en múltiples linajes, de los cuales dos grandes rutas perduraron, la que conduce a los anfibios actuales y la que origina a los amniota. Los anfibios modernos no son réplicas directas de los grandes tetrápodos paleozoicos como los Temnospondyli, cuyos cráneos eran robustos y complejos. El linaje que lleva a los Lysamphibia experimentó una marcada reducción craneal y simplificación ósea. Aún así, la mandíbula conserva en esencia la articulación cuadrado-articular heredada del primer arco faríngeo, mostrando continuidad estructural pese a la simplificación externa. En este proceso se repite un patrón ya visto en otros tetrápodos. El aparato ioideo se especializa progresivamente en la fonación, fenómeno especialmente evidente en Anura, donde estos elementos son grandes y sostienen la laringe y los sacos vocales. Paralelamente, la antigua iomandíbula separada del complejo mandibular se convierte en la columela, vinculada a la audición. En anfibios, la membrana timpánica suele estar expuesta y conecta directamente con esta columela única. Así, aunque el cráneo se simplifica, la reorganización funcional del segundo arco faríngeo permite integrar ventilación, sonido y percepción auditiva, demostrando que la evolución anfibia no es mera reducción, sino reconfiguración adaptativa de estructuras heredadas. Y con esto cerramos el video de hoy en el canal Ciencias de José Lej. Hemos dividido este tema en dos partes, donde en esta primera recorrimos desde el origen de la mandíbula en los arcos faríngeos hasta su configuración en los lisamfibios, sentando las bases para comprender su transformación evolutiva. En la siguiente lección ahondaremos en la evolución de la mandíbula en los amniotas y en la formación del oído medio de los mamíferos. Si este contenido te resultó útil, dale like, comparte y sigue acompañándonos en este proceso de aprendizaje. Nos vemos en la próxima.